tiene que ver para esta iglesia. Cuando hablo de temas de doctrina y nos invitan a otro lugar a llevar la palabra, tratamos de no tocar temas controvertidos, porque cada iglesia tiene una visión, una forma de llevar el Evangelio. Pero esto es para acá. Yo le pedí igual a la pastora que lo firme, así queda como documento. Y tiene que ver un poco con algunas manifestaciones que están de moda en las iglesias. Pero mi intención es no confrontarlo con argumentos humanos, sino a la luz de la Biblia. Porque lo mejor que hay para ver si uno está o no errado en el camino es siempre comparar con la palabra de Dios. El título es la unción como algo que tiene que ver fundamental para el cristiano. La unción, vamos a ver qué es la unción. A veces escuchamos comentarios, se escucha de que fulano mengano tiene unción, pero vamos a ver qué es la unción. La segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, nosotros somos vasos de barro. Hay vasos de hierro, o de plata, o de metal. Hay vasos de porcelana. Hay vasos que son de vidrio. Y un vaso de barro es un vaso frágil, que cualquier golpecito se rompe. Para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Es un resumen de que lo que nosotros hacemos, decimos y somos, y recién expresaba Marina, hablando de su hija, que cuando uno tiene que agradecer, aun cuando agradece, tiene que decir: gracias a Dios soy lo que soy, o pude lograrlo. Porque nosotros los cristianos sabemos que sin Dios sería en vano. Entonces somos vasos de barro. Primera de Juan, capítulo 2, 20-27, el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esto es para todo cristiano que aceptó a Jesús en su corazón. Todos tenemos unción. No es que hay un siervo, una sierva con unción. Todos los cristianos tienen unción. Los pastores tenemos funciones, roles, pero la unción es de todos. Ya que acá hay algunos que saben de hospitales, pueden ser todos médicos, como vocación de médico, pero las funciones y los roles son algunos dentistas, otros especialistas en cardiología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la unción de vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No dice va a estar un tiempito, va a estar un rato, se va a ir, va a tomar de vacaciones, sino que permanece. Lo que permanece es. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto parece contradictorio, entonces ¿para qué estoy yo acá? En realidad, hay dos tipos de enseñanza. La enseñanza académica, me van a entender lo que han pasado a la escuela, no importa, primaria, secundaria, terciaria. Académica tiene que ver con una enseñanza dirigida y expuesta. Pero después está la enseñanza privada que uno aprende cuando lee. Porque cuántas veces nosotros aprendemos leyendo cosas que quizás nadie nos enseñó, pero leemos. Ahora tenemos en nuestras manos, nosotros tenemos en nuestras manos, ahora hay alguien atrás, los dedos que nos puede comunicar a un mundo muy rico que se llama Internet. Puede ser por un celular, por una tablet, por una computadora, no importa. Pero la información está al alcance de nuestras manos. ¿Amén? La información está al alcance de nuestras manos. No tenéis que nadie os enseñe. Así que con la misma unción
os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado, permaneced en él. Bueno, yo lo voy a explicar porque parece un trabalengua, ¿no? Pero la unción es para todos. La unción es de todo cristiano. La unción no es privilegio de ningún pastor. Todos tenemos la unción. Es como el agua. Recién cantamos el agua. El agua que sale por la canilla es para todos. Depende si uno la usa o no. Depende si uno la abre o no. Pero es para todos. Entonces, la unción es para todos. Esto es chocante, pero tiene que ser confrontativo, por eso lo puse. Dice, la verdad de las caídas a espalda, y abajo dice, defendemos las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra intención como casa de oración, defender la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver si esto está avalado por la Biblia o no está avalado. ¿Sí? Todos nosotros, los que estamos acá, los que han pasado por acá, y seguramente muchos que van a venir de otras iglesias, hemos experimentado en forma personal la caída. Algunos se cayeron varias veces, uno una vez, otros quizás nunca, pero lo hemos visto. Yo soy muy respetuoso de muchas cosas, las observo, las medito, las oro, las estudio y después busco a la luz de la palabra. Y como la palabra es la que lo tienen que enseñar, ustedes van a sacar sus conclusiones, no que yo les voy a decir si es buena o es mala la caída. Les voy a contar, en el año 86, 1986, mi primer año de pastorado, unas hermanas que ya están en la presencia del Señor me vinieron a ver y me dijeron así, unas hermanas mayores, que su iglesia usaba la mantilla. No sé si ahora algunas iglesias la usan, pero en una época muchas iglesias usaban mantilla. No estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia evangélica. Y me dice, pastor, nosotros vamos a congregarnos en su iglesia, ¿podemos usar o no la mantilla? Yo no les voy a decir, les dije esto, yo no les voy a decir que sí o que no. Vamos a leer y vamos a hacer un estudio bíblico y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Me acuerdo que como no había internet en esa época, no había biblioteca cristiana a mi alcance, porque yo siempre viví en Bullock, me tuve que ir hasta Capital, a ICD, que es un seminario teológico, buscar prestados libros. Unos pastores me concedieron unos libros, los traje para mi casa, los leí, los recontraleí, busqué la palabra de Dios, hice un estudio de 3 clases, 3 encuentros con las hermanas, donde decía y explicaba que eso Pablo lo dijo dentro de un contexto en Corintio, pero que no hacía falta que se use en la iglesia. Después que me maté estudiando, enseñando y explicando, me dijeron, bueno, está lindo todo esto, pero ¿podemos o no podemos usar la mantilla? Yo dije, al cuete abre. ¿Se dan cuenta? Hay gente que quiere que le digan lo que tienen que hacer. Y no está bien eso, porque uno tiene que aprender a través de la palabra lo que tiene que hacer. Yo le puedo decir a un chico de 2 años lo que tiene que hacer, 3 años, pero una persona que razona, supongo que tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces, yo no les voy a decir esta noche si ustedes pueden o no caerse, si está bien o está mal caerse, o manifestarse, o todas estas cosas que pasan, sino que la palabra nos ilumine. Pero vamos a ir a la palabra. Que quiere la puede buscar y si no la va a leer en pantalla. Dice, todas las caídas espirituales mencionadas en la Biblia tienen una caída en rodillas y el rostro en la tierra, en demostración de temor y de arrepentimiento. Ahora vamos a ver pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que las veces que las personas cayeron de frente, de rodillas, es porque se arrepintieron de sus pecados. O sintieron que estaban ante la presencia de Dios y no les quedaba otra que estar de rodillas. Dice Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión
de semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré en la tierra de mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Abajo dice, ante esa visión caí de rostro en la tierra. ¿Para dónde cayó? ¿Para adelante o para atrás? Adelante. Para adelante, de rodillas. Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, extiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Me postré sobre mi rostro. ¿Qué actitud tenía? De rodillas. Mateo 17, 6, 8. En la transfiguración, Jesús se transfigura, ¿se acuerdan? En el monte Tabor, se le aparece Elías y Moisés y estaban los discípulos. Al oír los discípulos se postraron sobre su rostro, tuvieron gran temor y entonces Jesús se le acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis, alzad ellos los ojos y nadie vieron sino a Jesús. Si tuvieron tanto chuchi, tanto miedo por lo que había pasado, que se postraron ante la manifestación de Dios. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. No dice pescador, soy un pecador. Es decir, en este pasaje, si ustedes lo buscan en la Biblia, Jesús resucitó y se le aparece Jesús y Pedro se ve que estaba desnudo, hacía calor, qué sé yo, y tuvo como pudor y entonces se postró ante la presencia de Jesús y tuvo tanto miedo que le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Jueces, vamos al Antiguo Testamento. Sansón, ¿se acuerdan que los padres de Sansón, la mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos? Entonces Dios le concede a la mamá de Sansón lo que sería fecundar al poderoso Sansón o al más fuerte del Antiguo Testamento. Dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar al cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer. Manoa era el hombre y su mujer, los cuales, los dos como pareja, se postraron en la tierra, es decir, ante la presencia de Dios, se juntaron como matrimonio, como pareja, y se postraron ante esa manifestación de Dios. Otra vez, el efecto de la presencia de Dios produce quebrantamiento de corazón. Génesis 17 dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios le habló diciendo, he aquí que mi pacto contigo, no dice que Abraham pactó con Dios, sino mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará Abraham, con una H en el medio. Porque he puesto por padre de muchedumbre de gente y multiplicarte por mucho de gran manera y te pondré en gentes y en reyes saldrán de ti. Falta la ti, saldrán de ti. Es decir, cuando Dios se hace presente, nos cambia el carácter. Porque cambiar de nombre es cambiar el carácter. Le dio una impronta, le dio un sello a Abraham. Pero Abraham cayó y se postró. Ahora fíjense en que en ninguna de estas aparece la imposición de manos. Después vamos a ver de dónde sale la imposición de manos. Apocalipsis 1, 17, 18. Y cuando vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temáis, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto. Jesús habla. He aquí que vivo entre los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, cuando en esa visión Juan ve todo lo que es el Apocalipsis, lo que sería la revelación, dice que cayó como muerto. Él se describe en este libro de Apocalipsis que él cayó como muerto, porque era tanto la gloria de Jesús resucitado que él no podía estar en pie.
Hoy lo cantábamos, ven, es hora de adorarte, toda lengua confesará que el Señor y toda rodilla se doblará. Está basado en Filipenses, donde Pablo dice que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Primera de Corintios 12, 7, 11. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro de fe, por el mismo Espíritu, a unos dones de sanidad, por el mismo Espíritu, y otro el hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas se hace se hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La diversidad de dones en la iglesia es para la edificación de la iglesia. El centro de un culto, de una reunión evangélica cristiana, tiene que ser Jesucristo. El centro no es el pastor, el centro es Jesucristo. Las canciones tienen que ser siempre llevadas a Jesucristo, a adorar al Señor, Rey de Reyes. Si la palabra no está trazada en base a Jesucristo y las canciones pueden ser muy lindas, muy decorativas, con mucha armonía, pero no hablan de Dios y no hay adoración, no sirve. No es adoración. Entonces, es importante porque es mi carga que tengo por ustedes de saber discernir en estos tiempos de mucha confusión. Yo respeto, no critico a iglesias que son muy diversas, pero como cualquier padre o madre de familia, vela por su casa y por sus hijos, es mi deber de velar por ustedes. Entonces, después, cada uno que haga lo que quiera afuera. Se entiende, ¿no? Pero nunca prohíbo, por eso yo trato de hablar con la persona cuando hay algo que se sobrepasa, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en Corintios que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y que si uno habla en lengua, tiene que haber un intérprete, si no es mejor que no hable. A veces yo hablo en lengua y mi esposa es testigo, pero me escuchan, pero me reprimo cuando sé que no hay interpretación. Si hay una interpretación y siento del Espíritu algo, lo digo, pero es esporádico. Ahora, ¿cuál es el problema de las manifestaciones espirituales? La caída, hablar en lengua, la danza y todo esto. Que deja de ser un momento de adoración y se convierte muchas veces en el centro del culto. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que... hay gente que dice, a mí me tomó el Espíritu. Eso es mentira, el Espíritu no te toma porque no es una droga el Espíritu Santo. Lo que te toma es el vino, lo que te toma es la cocaína o cualquier droga. El Espíritu Santo es un caballero, te respeta y depende de uno, porque Jesús dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Y es uno el que tiene que controlar. Ahora, ¿qué pasa cuando las emociones se mezclan con lo espiritual? Cuando uno espiritualiza lo que es emocional. Por ejemplo, yo he visto en iglesias de personas que decían, esa persona tiene unción porque habla fuerte y cuando gritan hay más presencia de Dios. Yo digo, eso no es unción. Mire, hay una palabra que se estudia que se llama retórica, que es hablar. Los políticos, hay muchos políticos que hablan muy bien, y muchos son abogados. ¿Por qué? Porque cuando estudian abogacía, estudian retórica y van ejerciendo lo que sería el habla. Si yo empiezo a hablar despacito, y voy subiendo el tono, y el clima se está volviendo elevado, cuando llego a un punto tan alto, evidentemente alguien va a aplaudir, porque se desencadena una emoción colectiva. Fíjense que los políticos nos hablan y dicen, porque nosotros vamos a traer, sobre todo en campaña, ¿no? Vamos a hacer esto, bla, 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 y así será, y cuando dicen así, todos aplauden. Bueno, y la iglesia, yo he visto predicaciones que tienen este tipo de subidas y bajadas.
Está bueno, yo no las critico, pero no es espiritual. Porque por ahí Dios habla en un silencio como habla en un ruido. Porque Dios habla como quiere y se manifiesta como quiere. ¿Me van siguiendo? Elías estaba acostumbrando a un Dios pentecostal, que caía como fuego del cielo, que quemaba el holocausto, que producía que los Baales se arrepientan o no de lo que estaban haciendo. Cuando estuvo en la cueva, esperó esa experiencia pentecostal y Dios le cambió el chip. Y dijo, yo te voy a hablar en un silbo apacible, bajito. Porque dice la palabra en Reyes, yo lo busqué en el ruido y no estaba en el ruido. Yo lo busqué en la tormenta y no estaba en la tormenta. Yo lo busqué en el fuego y no estaba en el fuego. Pero vi un silbo apacible y ahí me habló el Señor. Dios te cambia permanentemente el pensamiento porque Él es el Señor. Ayer hablaba con una persona afuera que quiso hablar conmigo, me llamaba, mi sobrino me dice, quiero hablar fulano con vos. Me dice, yo pastor a veces no siento la presencia de Dios. Digo, yo tampoco. Es más que las veces que no la siento que la siento. Porque Dios no es un sentimiento, no es Boca Junior. Dios se lo cree, porque por fe se cree a Dios, no por sentir. ¿Usted puede sentir que hoy es jueves? ¿Sí o no? No, la hermana que me dice que es jueves. A veces me parece un domingo. Yo estos días me estoy cambiando y el otro día le decía a una persona, mañana te veo. Pero si mañana me dice, no es feriado. ¿Qué es mañana? Ay, yo sentí que era sábado. Me sentí como, y era viernes. O era lunes. Porque la hermana que marca una diferencia para organizar la vida de la persona. Pero uno puede sentir que hoy es domingo, porque no trabajó, porque es feriado, qué sé yo. Porque a ver, Cristian tiene feriado, ¿cómo se llama? Los martes. Pero para él el domingo es martes, porque descansa. ¿Me van siguiendo? Entonces, Dios no es un sentimiento, Dios es certeza. La carta a los Hebreos capítulo 11 dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. No dice la fe es el sentir en Jesús. La única parte de la Biblia que aparece sentir es en Filipenses capítulo 2, donde dice Pablo, tengan el mismo sentimiento de Cristo Jesús. Y es una mala traducción de Reina Valera, porque en realidad no es sentimiento, sino que es una palabra griega que quiere decir, sean igual a Jesús, imítenlo a Él. Porque yo no puedo tener el mismo sentimiento humano, porque no estoy en la época de Jesús, ni sé cómo era Jesús en su carácter. Él tenía un carácter. Tenía su carácter, como usted tiene el suyo. ¿O no creen que Jesús tenía un carácter? Tenía un carácter y a veces bastante fuerte. El hijo de María y de José. El hijo de Dios. Cuyos padres adoptivos, sobre todo José, tuvo que educarlo con una cultura, con un idioma, con una preparación. Entonces, nosotros tenemos que discernir lo que es espiritual y lo que es emocional. Yo una vez escuché a alguien, pues esto sirve como experiencia, me decía, yo cuando escucho a fulano de tal, me siento bien. Y yo le digo, yo cuando escucho a la Andresina también me siento bien. Y encima me hace reír. Pero no me da unción la Andresina, me da humor nada más. Sentirle, ¿saben por qué les digo esto? Porque el día que ustedes tengan problemas y no tienen una base bíblica, salen disparando. Porque muchas veces por no tener una base bíblica, lo mío predicando, el jueves pasado hablamos de los fundamentos. Si no tenemos fundamentos, dice Jesús, que una casa edificada sobre la arena se derrumba. Una casa edificada sobre la roca crece. Y vienen tormentas. ¿Cuáles son las tormentas? Y viene la prueba, como decía recién Rosana, que a un sobrino le pegó un balazo en la columna. Y uno dice, gloria a Dios por él. No. Porque hay que armar los testimonios, ¿no? No es por vos lo dijiste muy bien, pero yo escuché una vez, gracias a Dios que mi hijo lo agarró a policía y lo mató a palo.
No, vino mal la redacción. Quiso decir, gracias a Dios que mi hijo, a pesar que lo agarró la policía, salió ileso. Ahí está bien la construcción de la oración. Porque uno puede mezclar las cosas. A veces la desgracia no la está lavando, la desgracia es desgracia. Si lo agarra un ladrón o alguien o tiene un accidente con la moto, no doy gracias a Dios porque tuvo un accidente con la moto. Doy gracias a Dios porque a pesar que tuvo un accidente con la moto, está vivo. ¿Se entiende? Amén. Yo sé que es duro esto, pero quiero, vos hiciste práctica de cirugía. Quiero meter con el bisturí en eso que a veces ha producido más confusión que claridad. Y la palabra de Dios es para edificar y para iluminar. Bueno, bíblicamente no hay nada que soporte que la caída a espaldas, incluso por empujón. Yo he visto algunos que no solamente lloraban, sino que le ponían acá y hasta que la persona lo acá, si me empujaba, yo te empujo Cristian hasta la puerta, en el momento te va a caer. O soplando, sea para el cristiano una experiencia causada por el Espíritu Santo. Y acá voy a entrar en un tema, voy a tirar una bomba, agárrese, un misil. Dice, que evidencie que el cielo ministrado o que está recibiendo la bendición especial. Por lo contrario, la palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que cuando caían de espaldas ante la presencia de Dios era para juicio y maldición. Los soldados cuando vinieron a arrestar a Jesús, cayó el juicio sobre ellos y cayeron de espalda. La única lugar en la Biblia que caen de espalda fueron los soldados que no eran creyentes porque vinieron a arrestar a Jesús. Cayeron de espalda. No pidiendo perdón, no porque se quebrantaron, sino porque la presencia de Jesús, en San Juan está, dijo Jesús, buscamos al rey Nazareno o al Nazareno. Y Jesús dijo, yo soy. En la versión hebrea es Yahvé, es decir, yo soy Dios. La misma palabra que usó Dios con Moisés, yo soy el que soy. Dijo eso y ¡blum! Ante esa expresión cayeron de espalda, pero no porque se arrepintieron, sino porque la gloria de Dios se manifestó en Jesucristo. Búsquelo en San Juan. El centro de un culto, de una reunión de la iglesia de Jesucristo, no el pastor de turno. Las canciones, sean alabanza o de adoración, tienen que llevarnos a exaltar su nombre y la palabra debe estar centralizada en la persona de Jesús. Porque lo más importante de la iglesia es Jesús. Lo que nos une a nosotros es Jesús. Un club deportivo, por ejemplo, River, Boca, Lanús, cualquier club deportivo, ¿qué lo une? La camiseta, los fans. No digo que esté mal o bien, estoy poniendo un ejemplo. Un aula de escuela, ¿qué los une? El aprendizaje. Un trabajo que los une, la necesidad de ganarse el pan. Una amistad, ¿qué los une? La afinidad espontánea de un amigo o de una amiga que se sienten bien con el otro. Pero Jesús forma una familia diferente, que no son de sangre, que no es una familia de afinidad humana, no es una familia de trabajo, sino es una familia de fe. Por eso en la iglesia es como un crisol de muchos colores diversos. Y cuando yo me acerco a mi hermano y tengo un problema con mi hermano, porque hay problemas en la iglesia también, ¿no? De roces, miradas, malentendidos, ¿qué tengo que hacer? Ir a Jesús. Y ahí sí aplicar lo que dice Pablo en Filipenses. Señor, vos perdonaste a Judas, aunque te traicionó. En tu nombre, Señor, perdono a este hermano que me traicionó. Señor, vos perdonaste a Pedro que te negó. Perdono a este hermano que no me visitó cuando yo estaba necesitado. Es decir, esto es sentir como Jesús. ¿Me van siguiendo? Amén. Es el único sentimiento que la Biblia exalta. Ser como Jesús. Pensar como Jesús. Obrar como Jesús. Hacer que las cosas tengan un brillo en Jesús. El orden de la iglesia. 1 Corintios
14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso no hace falta mucha explicación, ¿no? ¿Cuál es el verdadero significado de la unción? ¿Qué es la unción? Vamos a verlo. En breves palabras. ¿Qué es la unción en la Biblia? ¿Cómo la explica? Dice el libro del profeta Isaías, que se lo dio a Jesús en Lucas capítulo 4. Jesús lo abrió y cuando lo abrió dijo en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué me unge, Señor? Para demostrar el poder que tengo, para demostrar que tengo fe, para demostrar que soy súper apóstol, súper pastor, súper esto, lo otro. No, para dar buenas nuevas a quienes. Acá dice, a los pobres. ¿Alguno de acá es rico? Somos todos pobres. Yo estaba comiendo picadillo. ¿Vi el picadillo que viene en la lata? Estaba comiendo con una galletita de agua. Me dice, pastor, eso comen los pobres. Digo, yo soy pobre. Puedo comer un chorizo, puedo comer un asado. Bueno, hoy comí picadillo, había eso y comí. Y unas tortillas que hizo mi esposa, esas paraguayas que son, sí, ¿está bien dicho? Que son de harina y un montón de cosas de verdura, ¿no? Riquísimas. No comí un faisal, no comí un pavo. Es decir, que las buenas nuevas son para nosotros. Ha enviado a sanar a los... ¿Quiénes? Quebrantados de corazón. ¿Quién es el quebrantado de corazón? Nosotros, hermanos, porque nosotros sufrimos. Nosotros sufrimos muchas cosas. Hijos que sufren, sufrimos como padres. Sobrinos que sufren, sufrimos como tíos, como por hermanos. Nos quebrantamos. A pregonar la libertad a los cautivos. Cuando estamos cautivos por algo, Dios viene a pregonar la libertad. Sea un vicio, sea lo que sea. Vista a los ciegos. Y acá puede ser. Estadísticamente es 1% de un ciego ciego de ceguera, que recibió la sanidad. Pero el 99% son los ciegos como nosotros que no entendíamos y empezamos a entender bajo la luz del Evangelio. Todos fuimos ciegos. Poner en libertad a los oprimidos, o por el diablo, o por una carga, o por una preocupación, pero estamos muchas veces oprimidos. Y a predicar el año agradable al Señor. Esto es lo que hizo Jesús y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿cómo somos ungidos ante los demás? No porque hacemos cosas espectaculares, ni shows en el púlpito, sino que logramos cada vez que hablamos que una persona sea liberada, que encuentre la verdad y que se le abran los ojos y que pueda entender con los oídos y escuchar la palabra de Dios, que por ahí viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Voy terminando con esto. Estamos en tiempos donde tenemos que empezar a tener una visión crítica de la vida. Hay gente que, por ejemplo, voy a hablar, no me gusta hablar de política en el púlpito, pero muchas veces se ha equivocado en sus elecciones porque ha tragado lo que los medios le decían. Tenemos que ser críticos. Yo cuando leo un diario, sea el diario que sea, tengo que tener mi crítica. No puedo creerme todo lo que me dice. Pero el ser crédulo en las cosas que nos quieren decir, muchas veces nos equivocamos. Y sobre todo en la fe. Porque dice Pablo que hay muchos embaucadores que disfrazan la palabra de Dios y son lobos disfrazados de ovejas con el único fin de comerse al rebaño. Porque un lobo no va a cuidar un rebaño. No va a cuidar un rebaño. Entonces, tenemos que... No me crean a mí, créanle a Dios.
Si yo predico algo, duden muchas veces si lo que yo digo está o no con la palabra de Dios. Esto es doctrina. Y quería terminar con esto. Ustedes saquen sus propias conclusiones, pero no seamos engañados por espíritus engañadores. Una vez visitamos con la pastora una iglesia que ustedes no conocen, por eso voy a hablar, no voy a dar nombre, ni el lugar, ni de qué pastor es. Lejos de acá. Pero era, la verdad, un carnaval. Yo creo que el corso de carnaval son más respetuosos que lo que vi en esa iglesia. Llevé una mala intención. ¿Pero por qué? Porque había libertinaje y Dios nos enseña a ser ordenados, a ser respetuosos. Desde la vestimenta, no estoy hablando de traje, ¿no? Digo, de la sobriedad de la vestimenta hasta la forma de saludar, hasta la forma de mirar, hasta la forma de construir una iglesia. Una iglesia es una familia que se va construyendo. Y creo que es un momento donde tenemos que empezar a aprender a valorizar la Biblia. No a mí, ni a la pastora, ni a esta iglesia, a la Biblia. Porque la Biblia enseña la verdad. Y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Aunque te duela. Dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama. El que ama a veces lastima, pero lastima para bien. El que corrige muchas veces es duro, pero lo hace para bien. El ser permisivo, y lo digo como autocrítica, porque como padre muchas veces fui permisivo, no he formado bien a mis hijos en muchas cosas. No tenemos que ser permisivos. No tenemos que negociar ni naturalizar lo que está bien, porque hay cosas que no están bien. Y aún en la iglesia. Vamos a orar. Ya terminamos. Padre, te pedimos que este estudio, esta palabra que hemos compartido, reflexionado en voz alta, tu palabra, que es la verdad, que es espíritu y vida, nos enseñe a entender que la unción va más allá de algo experimental, emocional y externo. La unción viene cuando tenemos paz a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que estamos muchas veces, como dice el Salmo 23, caminando en un valle de muerte de sombra. Pero creemos que tu vara y tu cayado nos infunde aliento, aderezas mesas delante de nuestros angustiadores, y nos gozamos estar en tu casa, Señor, en la iglesia, en la presencia tuya, junto con los hermanos. Señor, danos un espíritu de discernimiento, de poder discernir lo que viene de ti, lo que viene de las emociones y lo que viene del diablo, Señor. Que no seamos personas que todo nos traguemos, que todo lo creamos. Que seamos como esos cristianos de la Biblia, el Hechos de los Apóstoles, en Berea. Dice que cuando Pablo iba, los hermanos de Berea comparaban la palabra de Dios con lo que decía Pablo, ver si era coherente lo de Pablo y la palabra de Dios. Que podamos siempre comparar con la palabra de Dios lo que escuchamos, lo que vemos, lo que recibimos. Gracias, Señor, por este momento. Bendice nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios los bendiga. Seguimos con el culto.